muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un webinar con Luis Salazar. Hola Luis, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Luis es consultor SEO en Evercom, especialista en SEO técnico con conocimientos en la generación de estrategias de posicionamiento en buscadores. También colabora activamente con blogs sobre los que veremos análisis SEO técnicos en el webinar. Entonces, un par de cosas más. Este webinar se está grabando. Lo vamos a publicar en nuestro sitio web, en la sección de los webinars grabados. Así que lo vais a poder ver después. Y también vamos a subir este video en nuestro canal en YouTube. Esto sería todo de mi parte. Luis, tú puedes empezar cuando quieras. De acuerdo, pues buenas tardes a todos y gracias por asistir al webinar. Y vamos a ver estrategias de SEO técnico para mejorar el posicionamiento orgánico en buscadores. Como podéis ver, las slides están numeradas, de manera que si durante la presentación surge alguna duda, al final de ella podéis hacer una duda concreta sobre un slide y así podemos ir al grano y todos los usuarios pueden ver visualmente de qué estamos hablando. Entonces, comenzamos y quiero comenzar con los agradecimientos porque, como se ha comentado en la introducción, vamos a ver información de estos blogs con los que colaboro y lo que vamos a ver es cómo aplicar técnicas de SEO orientadas siempre al SEO técnico no solo para blogs, sino para cualquier web. Entonces, lo que vamos a ver son casos prácticos de los tres sitios web que vemos aquí, Brandemia, el blog de Anamata y Hacia el Autoempleo. La ponencia se va a estructurar en estos pasos, es decir, vamos a ver mejoras de performance o WPO, cómo aplicar esas mejoras de performance para mejorar y favorecer la indexación y el crawleo. Y lo que vamos a hacer es hacer un análisis de logs antes y después de esas mejoras que se han implementado y ver la evolución, no solo en la frecuencia de las páginas que se han visitado, sino también en cómo vamos a ver los cambios de URLs y los cambios de contenidos que rastrean los blogs. Después de eso lo que vamos a ver es cómo montar una estrategia de ranqueo de keywords con una estrategia local y finalmente vamos a ver a partir de la documentación de un SEO norteamericano, que creo que es, cómo aplicar una técnica de link building. Entonces, esta es la parte que vamos a ver del SEO, es decir, cómo aplicando cambios técnicos, tanto de velocidad como cambios del protocolo, vamos a ver una migración del protocolo HTTP a HTTPS y cómo ha incidido directamente en el SEO. Luego vamos a ver también implementaciones de esquema, contenido, crawling y finalmente link building. Entonces, comenzamos con VPO. Básicamente, y retomando lo que hemos hecho es para el blog de Anamata y para el blog de Hacia el Autoempleo, hemos aplicado estas 4 mejoras. Estas 4 mejoras técnicas las podéis encontrar en cualquier blog o cualquier contenido referente a performance u optimización de un sitio web hecho en WordPress. Y aquí os dejo las referencias al final para que si estáis interesados o no las habéis aplicado todavía, pues finalmente la podáis aplicar a vuestro propio blog o a vuestro propio site. Entonces, básicamente lo que vamos a ver ahora es cómo los sitios web que hemos mencionado se le han aplicado estas mejoras técnicas, vamos a ver la evolución y a partir de ahí vamos a ver el análisis de logs antes y después de las mejoras. Aquí hacemos un inciso en el VPO porque cuando se analizó en primer lugar el blog de Anamata, vimos que tenía muchas peticiones a HTTP. Entonces decimos, ¿cómo vamos a, con el menor esfuerzo posible, cómo vamos a mejorar el performance de la web? Y básicamente lo que hicimos fue, en este caso, no se aprecia muy bien,
pero el blog de Anamata tenía dos widgets laterales de Google Plus y de Facebook. Y simplemente con quitar esos dos widgets más las 4 mejoras que hemos visto aquí, vamos a ver cómo se ha aumentado la frecuencia de rastreo y el crawleo. Entonces, veis cómo tras aplicar estos cambios de eliminación del widget, se han reducido en casi un 50% las peticiones de HTTP. Cierto es que todavía queda mucho por mejorar desde el punto de vista del PageSpeed, pero vamos a pasar las slides y vais a ver cómo el tamaño de la página se ha reducido también casi un 50%, el tiempo de carga también se ha reducido y sobre todo las peticiones HTTP. Entonces, claro, no todos, esto no es aplicable a todos los sitios web, pero la mayoría de los sitios web WordPress, simplemente con hacerle o con implementarle las mejoras que hemos visto y eliminar algún plugin o widget que esté consumiendo muchos recursos o haga muchas peticiones HTTP o cargue mucho JavaScript, pues simplemente con esas medidas ya estamos optimizando el site. Entonces ahora vamos a ver cómo esas mejoras técnicas de VPO han tenido un efecto directo en la indexación y el crawleo. Y aquí quiero hacer un hincapié en un artículo que ha salido recientemente, donde Barry Schwartz comenta en un artículo que los algoritmos de Google, las señales de los algoritmos de Google no olvidan. Es decir, aquí en este cuadrado, en este enmarcado en naranja, básicamente lo que dice ese párrafo es que Google tiene algoritmos que algunos son muy rápidos, otros son un poco más lentos y otros recogen la historia del sitio web. Aquí os dejo la fuente para que podáis ver la información y también John Mueller lo dice en el vídeo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a analizar Brandemia, que llevo colaborando con ellos más de 2 años y vamos a ver que en efecto los algoritmos tienen memoria y mucha. Y vamos a ir atrás en el tiempo y a través de la herramienta Wayback Machine, este es el look and feel de Brandemia el 8 de febrero de 2014. El 8 de febrero de 2014 Brandemia estaba implementada en WordPress. Y en mayo-junio se hizo la migración de WordPress a Drupal. Es decir, no solo un cambio de CMS, un cambio de arquitectura, sino también un cambio de URLs considerable. Y aquí tenéis una captura de pantalla de Brandemia, de Search Console, allá por 2014. ¿Veis cómo los errores 404 eran varios miles y lo que se hizo fue en ese momento pues bajar los errores 404 porque con la migración de WordPress a Drupal pues todas las páginas de tag, toda la página de categoría que en su momento se crearon, pues evidentemente ya no existían tras la migración y claro, no se podían redireccionar, como ahora veremos, cientos y cientos de páginas de tags y de categorías al nuevo site. Entonces la pregunta que empieza es, si hace 2 años la web estaba implementada en WordPress y ahora es un Drupal, con toda esta actividad que vemos en la imagen de frecuencia de rastreo y de descarga de ficheros, ¿qué creéis que le va a pasar? Es decir, si volvemos tres slides para atrás y analizamos lo que en su momento ha dicho John Mueller, que hay algoritmos que son más rápidos, unos más lentos y otros que guardan la memoria o que guardan la historia de un sitio web, pues lo que ha pasado con toda esta actividad que ha habido en Brandemia es esto. Y es que están saliendo ahora errores 404 del WordPress que había hace más de 2 años. Y como podéis ver aquí en esta slide, esto es Search Console, el número de errores 404 y aquí se hace un filtro por tag y vemos como hay más de 252 páginas de tags. Incluso bloqueadas por robots, es decir, en su momento el fichero robots.txt de Brandemia, hace ya más de 2 años, cuando se hizo la migración, pues
se bloquearon el acceso no solo a las páginas de tags, sino también a las páginas de categoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido a toda esta actividad que ha habido de los bots, pero no solo por los bots, es decir, varios artículos se han hecho virales, ha habido muchas visitas de redes sociales y eso ha generado una actividad en la web que, digamos, vamos a decirlo así, ha despertado a ese bot que guarda toda la historia. Entonces ahora los bots están empleando recursos en rastrear páginas de hace 2 años y medio, que son páginas antiguas del WordPress, y evidentemente están consumiendo recursos, pero no nos interesa que consuman esos recursos, porque lo que nos interesa es que los bots rastreen la información del sitio actual de Brandemia, no de las URLs de WordPress que había hace 2 años y medio. Dejamos el caso que hemos visto de Brandemia y volvemos al blog de Anamata. Y lo único que vemos aquí ahora es, a partir de Search Console, de la información que remite Search Console, vemos la actividad que ha habido en el mes de octubre, después de las optimizaciones que se le han implementado de performance, de WPO, y vemos también cómo se ha aumentado las páginas rastreadas. ¿Veis toda esta actividad que ha habido de descarga de ficheros y toda esta actividad de rastreo? Y ahora lo que vamos a analizar es qué páginas han cambiado en el análisis de logs, el antes y el después. Es decir, el mes de septiembre, qué páginas rastreaban los bots, con qué frecuencia y qué páginas rastreaban en octubre. Y lo mismo vamos a hacer a partir del blog hacia elautoempleo.com, que aquí hay que remarcar que a finales de agosto, como podéis ver, se hizo una migración de HTTP a HTTPS, que por cierto ha salido muy bien, no se ha perdido tráfico. Y ahora vamos a ver cómo de nuevo, veis aquí esta subida de la frecuencia de rastreo, que fue a final de agosto, y también el aumento de la descarga. Y aquí un factor muy importante es que el tiempo de descarga, incluso tras migrarlo a HTTPS, normalmente el protocolo HTTPS consume más recursos del servidor que HTTP, pues aún así se ha bajado el tiempo de descarga y ahora vemos cómo está volviendo a subir la frecuencia de rastreo y esperamos o digamos confiamos en que esas medidas de performance hayan podido ayudar. Y aquí lo que os muestro es, tras un rediseño web de un WordPress, el comportamiento que han tenido los bots. De nuevo, se le han aplicado las mismas medidas de performance, pero claro, como ha sido un rediseño, han cambiado los ficheros CSS, JS, imágenes, etc. Y ahora pasamos al análisis de logs y lo que vamos a hacer es, de los 3 sitios web que hemos visto aquí, es decir, del blog de Anamata, hacia autoempleo.com y de este sitio web que se ha migrado, vamos a ver los logs antes y después. Aquí hacemos una parada, no sé si se puede ver bien la pantalla. En este caso voy a ampliar un poco para que se vean bien las URLs. Sí, me han dicho un par de usuarios que si puedes ampliar un poco la pantalla estaría bien. ¿Se puede ver más o menos bien las URLs y la información? Bueno, yo las veo. A ver lo que dicen. Sí, aquí me están diciendo en chat que sí, todo bien. Vale, seguimos entonces. De acuerdo, pues básicamente estos son 2 capturas de pantalla de los análisis de logs de mi sitio web, seotecnico.com. Entonces, aquí está el análisis de logs del 22 de septiembre y aquí está el análisis de logs del 12 de octubre. Entonces vemos que, por ejemplo, la URL de auditoría SEO sí ha tenido visitas. Sin embargo, el artículo de cómo mejorar la crawlabilidad para Drupal, pues en ese rango de 20 días no ha sido visitado por el bot. Y aquí en la parte inferior, los círculos azules, lo que quiero es introducir es
cómo a partir de la frecuencia, una frecuencia media, vamos a poner, si el 20 de septiembre había solo 4 visitas del bot a esta URL y el 12 de octubre, vamos a ver cómo hacemos aquí. El 12 de octubre, en este caso, el bot había pasado 3 veces más por esa URL. Veis que aquí en la parte izquierda es 4 veces la visita del bot y en la parte derecha 7. Es decir, en 20 días el bot ha pasado 3 veces por esa URL. Esto sirve de introducción para la estrategia de keywords que vamos a ver ahora después. Entonces, este es el análisis de log del sitio web que hemos visto antes en el rediseño. Y aquí vemos cómo las URLs que en su caso rastreaba antes de la migración era el sitemap index, los contenidos e imágenes. Y aquí después de la migración vemos como el número de veces que pasa por los diferentes contenidos se concentra en el fichero robots, en fichero CSS y en fichero JS. Entonces, cuando se haga un rediseño de una web, veis que tras el rediseño hay que poner de manifiesto que no se han cambiado muchas URLs en el rediseño. Entonces, veis el antes y el después, como aquí, después de la migración, lo que rastrea son CSS, JS y el fichero robots. Y luego también las imágenes que se han cambiado con el cambio del rediseño. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el fichero robots no bloquee ningún fichero CSS, JS o ninguna imagen. Sobre todo si está en la home o digamos, en secciones que sean muy proclives a visitarlas. Vamos a ampliar esto. Aquí vemos el análisis de logs del mes de septiembre comparado con el mes de octubre. Y en el mes de septiembre se ve cómo rastreaba los contenidos que vamos a llamar principales del blog, y con las mejoras de performance que se han hecho, pues se puede ver que el fichero robots.txt se rastrea con una frecuencia mucho mayor, porque hay que tener en cuenta que la imagen de la izquierda es los logs del mes de septiembre y la de la derecha son los primeros 14 días de octubre. Entonces, se ve cómo se ha cambiado, cómo han cambiado la frecuencia en la que artículos, por ejemplo, el primer artículo, marketing, crear imágenes de blog, tiene aquí una frecuencia mayor de rastreo, y vemos también como el sitemap index se visita con una mayor frecuencia aquí que en el mes de septiembre. Entonces, lo que estamos intentando evaluar con todo esto es cómo, a partir de una serie de mejoras, evaluar el antes y el después para posteriormente montar una estrategia de contenidos. Aquí se ve más claro en el análisis de la migración de HTTP a HTTPS. Vemos que en el mes de agosto, antes de la migración, los contenidos que se rastreaban y la frecuencia de rastreo, estamos siempre hablando de Googlebot. Sin embargo, en el mes de septiembre, cuando se hizo la migración de HTTP a HTTPS, se ve cómo se incrementa la frecuencia de rastreo de los sitemaps y sobre todo se incrementa la frecuencia de rastreo del fichero robots. Entonces aquí, de nuevo, si se quiere montar una estrategia asociada a una migración, esto nos puede dar una idea de qué se va a rastrear más, o qué es probable que sea más visitado por el bot. Entonces, a partir de las mejoras de performance que hemos hecho,
a partir del análisis de logs, ahora lo que vamos a hacer es cómo cogemos esa información, el antes y el después, y entre medias montamos una estrategia de contenidos para rankear keywords. Y vamos a ver cómo os voy a contar la estrategia que yo he seguido para rankear la keyword Growth Hacker Madrid a primera página. Y lo que he llevado ha sido una estrategia de SEO local. Entonces, aquí podéis ver que si buscáis Growth Hacker Madrid, aparecen en cuarta posición, luego veremos la imagen en Search Console y os voy a contar, os voy a resumir paso a paso qué es lo que he hecho. Entonces, la imagen de la izquierda es la secuencia de tareas o mejoras que se ha implementado desde el 31 de agosto hasta el día de hoy, o en este caso hasta el 18 de septiembre, que es el periodo evaluado, y qué es lo que he hecho. Entonces, el resumen es, una vez me decidí a hacer el contenido, ese contenido tiene 6 bloques temáticos, pues lo que he ido haciendo es, primero creo el fichero con solo una sección de contenido. Lo subo al servidor, que es texto plano sin enlaces. Y lo que hago es, cada vez que voy a actualizar ese contenido, le actualizo la fecha y amplío una sección de contenido. Entonces, cuando tiene un contenido mínimo, hago fechas Google en Search Console para acelerar la indexación. Luego le introduzco JSON-LD, como ahora veremos en código. Y lo que hago es, una vez tenga, digamos, un contenido mínimo viable como para que se pueda indexar y pueda rankear, lo que hago es, le empiezo a meterle enlaces externos, por ejemplo, como Pinterest, que es muy probable que nadie te visite a través de esos enlaces, porque ese contenido, digamos, no es público, no está rankeado. Y lo que hago es que cuando ya obtiene una posición, vamos a decir, cuando está en la posición 20-30, ya empiezo a meterle enlaces internos desde dentro de la propia web. Y ahora la tarea es seguir creando enlaces externos, seguir ampliando contenido, etcétera. Entonces, la franja naranja que aparece es la fecha en la que hice fechas Google. Entonces, ahora vamos a ver. Veis aquí la captura de Search Console, donde el 8 de septiembre se ha hecho fechas Google. Entonces, el espacio temporal es que desde el 31 de agosto, que se creó la primera versión, vamos a llamarla, con un contenido mínimo, en cada nueva actualización del fichero, pues se le ha ido actualizando la fecha, se le ha ido cambiando el title, la meta description, es decir, se ha ido ampliando el contenido y modificando las fechas, se le ha insertado imágenes, etcétera. ¿Para qué? Para que la próxima vez que venga el bot, con la frecuencia que hemos visto antes, es decir, si en 20 días ha pasado 3 veces, a 6 días de media, con que actualices el contenido una vez a la semana, cada vez que venga el bot va a haber algo nuevo en ese contenido. Entonces, el 8 de septiembre hicimos fechas Google. El 17 de septiembre se introdujo el primer enlace interno de la home al artículo. Y paralelamente se ha incluido JSON-LD, en este caso con esquema, para proveer, digamos, un valor añadido, un extra a ese contenido. De manera que primero empiezas con texto plano, luego vas metiendo contenido poco a poco, le vas actualizando la fecha y paralelamente enlaces externos y luego el JSON-LD. Y aquí lo que podéis ver es una captura de Search Console donde lo que dice es lo siguiente. Esta barrita que sube es cuando detectó el bot que se había creado un JSON-LD News Article para este contenido. Cuando esta franja que veis aquí, que baja y sube, es en código. Quité el JSON-LD y cuando el bot detectó que ya no encontraba ese contenido con JSON, se lo volví a poner. ¿Y qué es lo que quiero conseguir con esto? Pues lo que quiero conseguir es establecer vamos a llamar, un rango temporal estimado para ver la frecuencia que tiene el bot que procesa JSON, pues para complementar el tiempo medio que pasa el bot de Google con el tiempo medio que pasa el bot de JSON,
para montar una estrategia de contenido entre medias. Es decir, si pasa con una media de 6-7 días, pues cada semana hay que editar ese texto o ese contenido, actualizar la fecha, etcétera, etcétera, para seguir rankeando. Y ahora lo que vemos es, como veis, en este caso para este contenido, en el JSON se queda registrada la fecha de publicación y la última fecha de modificación. Y aquí en la imagen de la derecha lo que se ve es, este cuadrado rojo es el mismo que aquí, pero veis aquí la fecha de rastreo del bot. Entonces, así puedes estimar un tiempo medio entre la última vez que tú lo publicaste, que tú lo editaste, y la última vez que el bot ha pasado y ha visto ese contenido. Y de nuevo, esto es otra información extra para montar una estrategia de contenidos. Entonces, el resultado es este. El resultado es que, a diferencia de lo que la mayoría de los blogs y los contenidos hacen, que es creas el contenido y cuando creas buen contenido y cuando está todo el contenido creado y optimizado, empiezas a mover, vamos a llamarlo así, a mover ese contenido por redes sociales, etcétera. Entonces, yo lo he hecho al revés. Es decir, le creo el contenido muy malo, lo indexo y le voy actualizando y enriqueciendo ese contenido poco a poco y le voy metiendo enlaces poco a poco. Y aquí veis, esta es la captura de Search Console en el periodo estacional del 1 de septiembre al 8 de octubre y veis cómo las posiciones, la línea verde son las posiciones. Entonces veis cómo ha subido de la versión 2022 hasta la 4, luego ha vuelto a bajar y luego ha vuelto a subir y ahora se mantiene en la posición 4. Y de nuevo, para seguir rankeando y para seguir subiendo, ahora tengo que seguir aumentando contenido, seguir actualizando el contenido y seguir creando enlaces. Y esta técnica es la que he utilizado, pues, no solo para rankear esa keyword que estáis viendo, sino para rankear esta keyword también. Y veis cómo, digamos, la llevé paralela con el caso que hemos visto, porque el 30 de agosto estaba en posición 19 y ahora veis cómo fluctúa entre posición 1 y 5. Y claro, la estrategia ha sido local, con JSON-LD, porque veis que todas las keywords incluyen Madrid. SEO Freelance Madrid, Product Madrid. Entonces, esta técnica es la que he utilizado para rankear varias keywords de este tipo. Y finalmente, lo que vamos a ver es, a partir de esta fuente, que es un SEO bastante conocido, mete una nueva técnica de link building avanzado que utiliza el comando around, que lo podemos ver aquí. Entonces, si veis aquí, lo que hace es, encuéntrame el contenido que la URL tenga la palabra SEO y además en su contenido tenga la palabra visitas, y around 4 comentarios significa que este valor que tú le pones al comando around va a indicar la distancia que hay entre la palabra visitas y la palabra comentarios. Y ahora nos vamos aquí al lado de la izquierda y vemos que la query en Google lo que nos saca son contenidos que tienen la palabra visitas y la palabra comentarios. Entonces, ¿cómo podemos montar una estrategia de link building a partir de estos comandos? Pues la idea es, y luego también lo complementáis con la barra de mod y os da una idea de los enlaces que tiene. De manera que lo que hacemos es encontrar aquellos contenidos que tengan más visitas y más comentarios y tengan más enlaces relacionados con la temática sobre la que queremos posicionar y luego intentar dejar un comentario o una mención en estos sitios. ¿Por qué? Porque tienen muchas visitas y muchos comentarios y además tienen actividad porque están en primeras posiciones y además tienen muchos links. Entonces,
con estos comandos lo que intenta buscar son sitios web con muchas visitas, muchos comentarios relacionados con tu temática y además que tengan muchos links. Entonces ese es casi el escenario perfecto. Y aquí vamos a ver otro comando que lo que hace es encuéntrame todos los contenidos que en el title tenga la palabra SEO y de nuevo tenga la palabra visitas y cerca de ella comentarios. Este valor numérico, en este caso se ha elegido 4, podéis hacer queries de prueba en Google y podéis ver que os va a variar los resultados una vez se varíe este parámetro, porque este parámetro lo que muestra es la distancia vectorial que hay entre estas dos palabras dentro del contenido que tiene Google indexado. No sé si esto queda claro. Es decir, si por ejemplo hacéis una query donde este número 4 sea 1, o sea 12, o sea 20, los resultados aquí van a variar. ¿Por qué? Porque los resultados que mostrará serán aquellos contenidos que, en el caso que nos ocupa, aquellos contenidos donde en el title tenga la palabra SEO y la distancia vectorial entre esta palabra y esta palabra sea este número que hay aquí. De manera que hay que encontrar aquellos contenidos que tengan visitas, tengan comentarios, tengan enlaces, estén relacionados con nuestra temática y además por valor semántico de las keywords, en este caso se ha elegido visitas y comentarios simplemente para sacar medios que tengan una actividad grande, pero podéis variar estas keywords, en este caso visitas o comentarios, y variar esta keyword sobre la que quieres encontrar contenido y este valor y os va a dar unos resultados totalmente diferentes. Entonces hay que ajustar esta query de búsqueda o de filtrado de datos a vuestro sector o al, digamos, al nicho sobre el que queráis posicionar. Y este contenido aquí también tiene otras técnicas para encontrar aquellos sitios web que en este caso sean relevantes para vuestro mercado o vuestro nicho. Y con esto solo me queda una conclusión, resumen de la idea que queremos con el VPO es incrementar las visitas de los blogs por estas mejoras técnicas para favorecer la indexación y el crawleo, y lo que vamos a montar es una estrategia paralela con el antes y el después y vamos a analizar los logs antes y después de las mejoras. Con ello lo que hacemos es una estrategia de keywords, una estrategia de ranqueo local o digamos se puede aplicar a cualquier estrategia y luego la reforzamos con link building. Y luego ya pues repetimos el bucle. Es decir, cuando ya se haya, en el caso que hemos visto, que han sido simplemente 4 mejoras de VPO, cómo ha evolucionado antes y después, pues con esta secuencia de tareas, esto es un bucle, es decir, cuando ya se ha hecho unas mejoras de VPO, indexación y crawleo, se han analizado los logs, se ha llevado una estrategia, pues las mejoras no las puedes repetir infinito. Las mejoras de performance no son infinitas, pero el bucle de indexación de crawleo, análisis de logs y estrategia de ranqueo complementada con link building sí se puede implementar. Y nada más, muchas gracias y ahí están mi web, mis datos de contacto por si hay alguna duda y digamos la ponencia la voy a compartir igualmente y a partir de aquí pues si tenéis alguna duda encantado de poder aportar valor. Vale, Luis, muchas gracias. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Personalmente a mí me ha gustado un montón. Y sí, tenemos preguntas. Vamos con la primera pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas que son parecidas. ¿De dónde sacamos los logs? ¿Y qué herramienta estás utilizando para ver los logs? Bueno, pues los ficheros de logs, en este caso es necesaria o una conexión FTP al servidor
o que en este caso el equipo técnico que os lleve la web, si no la gestionáis vosotros mismos, pues a través de un FTP y permisos se puede obtener esos ficheros de logs. Una vez se tenga esos ficheros de logs, no he puesto la fuente, pero hay un SEO técnico muy conocido que se llama Lino, donde podéis buscar en su web, que su web es mecagoenlos.com, creo recordar, y ahí podéis buscar un artículo donde vienen las líneas de comandos que puedes utilizar para sacar ese fichero que, como hemos podido ver en esta slide, esta slide simplemente es exportar a CSV el resultado de ese análisis de logs. Cualquier persona que esté interesada, que me envíe un correo y le mando toda la información necesaria. Es decir, yo trabajo con un sistema operativo Linux, también se puede hacer con Mac, con Windows no lo he hecho nunca, pero digamos tengo ya un tutorial resumen para mí de cómo lo hago. Si alguien está interesado, le escribo un correo detallado de dónde se pueden obtener los ficheros de logs, qué comandos son necesarios, cualquiera con un Mac o con un sistema operativo Linux y que tenga un poco de ganas de aprender, es muy fácil. Y luego ya, pues, analizar los datos. Vale, No sé si he perfecto. podido responder a la pregunta de esta persona. Vale, vamos a ver, vamos a esperar los comentarios. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es JSON LD? JSON LD es una aquí lo podemos ver. ¿Veis este código script que empieza aquí? Pues simplemente es un código JavaScript que termina aquí, donde en base a un estándar definido por esquema.org se le provee información a los bots, de manera que en el caso que nos ocupa, veis cómo está el title de este contenido, la imagen, fecha de publicación, la persona que lo ha escrito, la organización, la meta description, etcétera. Entonces, el JSON LD no se limita solo a esto, sino que se puede adaptar a diferentes estándares, como local business o cualquier otro. Y también se puede implementar, en este caso todos los ejemplos que hemos visto son implementaciones mías propias, porque mi web está hecha, digamos, custom, es decir, no está hecha a partir de un WordPress, está hecha con plantillas HTML y código a pelo, vamos. Entonces, hay la persona que tiene la duda, de nuevo, que me escriba un correo y yo le paso la documentación, cómo generar estos. Ya hay herramientas que te generan los muchísimos JSON LD con diferentes estándares de esquema para no solo para el caso que hemos visto, sino también para local business o cualquier otro formato. Vale. Vamos con otra pregunta de Carolina. Carolina pregunta, ¿qué significa distancia vectorial? Bueno, pues la distancia vectorial es lo siguiente. Si nos imaginamos imaginamos el contenido de un post cualquiera, que pueda tener, por ejemplo, 400, 600 páginas, los bots pueden establecer la distancia que hay entre dos palabras o entre varias palabras, y este comando que hemos visto, este valor entero, en este caso un 4, va a determinar la distancia que hay entre estas dos palabras en este contenido. Es decir, imaginaros un artículo que abre de receta de pollo, ¿no? Entonces, si tú haces esta query y dices intitle receta, y aquí metes pollo y aquí metes otra palabra,
y el around le metes, por ejemplo, 12 y te va a encontrar aquellos contenidos que tengan la palabra receta, que tenga la palabra pollo, y aquí metes otra palabra, por ejemplo, tomate, y juegas con la palabra receta, pollo y tomate. Y luego este número es el que determina la distancia que hay entre esta palabra y esta palabra dentro del contenido, dentro del post que se esté analizando. De manera que los algoritmos pueden detectar la distancia que hay entre estas dos palabras dentro de un contenido. Por eso, pero eso ya es una técnica de copywriting mucho más avanzada que a mí se me escapa, de manera que una persona que tenga un conocimiento de copywriting puede establecer una estructura dentro del contenido de manera que las palabras que estén relacionadas semánticamente estén más próximas entre sí, para que el bot cuando crawlee ese contenido pueda identificar de una forma mucho más clara de qué va ese contenido. Pero eso, de nuevo, la persona que me ha preguntado la instancia vectorial, si no le ha quedado clara la explicación, le puedo pasar un artículo con una imagen para que se haga una imagen visual de qué es la distancia vectorial entre dos palabras dentro de un artículo. Vale. También, bueno, tenemos otra pregunta y has tocado ya un poco el tema respondiendo a la previa. Aquí dice Ramiro, no he entendido el parámetro around del query. ¿Lo puedes explicar, aunque sea con otras palabras? Gracias. Aunque sea con otras palabras. ¿Qué os parece si hacemos un ejemplo? A ver si... Es decir, el caso que hemos visto antes, por ejemplo, en URL, dos puntos, receta, y vamos a buscar la palabra pollo, around 10, tomate. Y a ver lo que sale. ¿Veis? Receta, pollo, tomate. Entonces, ¿veis este número 10? Si yo lo cambio a 5, presenta otros resultados. Entonces, ¿veis? La distancia vectorial entre esta palabra y esta palabra la podéis ver aquí remarcada en color negrita. Entonces, si ampliamos este número a 30 o 20, ¿vale? Entonces los resultados varían. Ahí va. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta query? De nuevo, esta query ya es más avanzada. Entonces, en el caso que nos ocupa, vamos a encontrar los contenidos que en la URL tenga la palabra receta y luego dentro de este contenido donde la URL tiene la palabra receta, vamos a encontrar los contenidos donde esté la palabra pollo y tomate y la distancia entre esas dos palabras, la distancia vectorial sea de 20. La podemos y jugamos con este número para ver el contenido que nos muestra. Y luego, como hemos visto en la slide, lo que hacemos es activamos la barra de mod de los enlaces y estos contenidos que están en la parte superior seguro que tienen un número de enlaces mucho mayor que estos contenidos que están aquí abajo. Entonces, ¿para qué nos interesa esto? Pues porque si queremos hacer una estrategia de link building, nos interesará tener una mención o una señal de cualquier tipo dentro de estos contenidos, no de los contenidos que estén más abajo. Y luego hay que cambiar estas palabras por digamos, el nicho o la temática sobre la que queramos encontrar aquellos blogs, medios o medios de referencia sobre la que queramos que pongan una mención a nosotros. Vale, bueno, creo que... ¿Querías decir algo más? Perdón. Sí, aquí en la fuente esta hay también muchos ejemplos mucho más o que pueden resultar mucho más relacionados con las temáticas del marketing, vamos a llamarlo así, o del blogging, o de...
o del social media. Vale. La verdad es que tenemos muchas preguntas. No sé si vamos a poder responder a todas, pero bueno, vamos una por una. Tenemos otra pregunta de Ana, pregunta relacionada con los slides 15, 17. Y Ana dice, si tenemos muchos errores, 404, en Google Search relacionados con WordPress, ¿cómo se puede proceder para corregirlos? Vale, pues como habéis visto en el caso de Brandemia, una opción que se suele utilizar, es decir, no conozco el número en este caso de errores que haya, pero lo que se pueden hacer son redirecciones 301, siempre y cuando el contenido sea relacionado. Si el número ya es masivo, porque digamos en este caso ha habido un cambio de contenidos muy, muy, muy grande, pues otra opción es generar un sitemap exclusivamente con las URLs que vayas a gestionar y luego hacer ping con él y para que la respuesta del servidor sea 410. Lo que pasa es que esa técnica ya es un poco más avanzada. Es decir, la opción más viable es hacer redirección a 301 de esos errores 404 a contenidos que tengan una relación bastante alta con esas URLs que existían antes y ya no existen. Pero claro, si no, como no conozco la fuente de esas URLs, hay URLs que a lo mejor no te interesa redireccionar. Como estamos viendo en el caso de esta slide, de la 15, estos son URLs de tags de un WordPress de hace 2 años y medio, o las URLs de categoría. Yo no puedo redireccionar 300 páginas de categoría y de URLs. ¿Ves? ¿Veis aquí? Ahí va. ¿Veis aquí 252 páginas de tags de un WordPress que había hace 2 años y medio? Eso tengo que utilizar la técnica que he comentado segunda, es decir, y veis que aunque estén bloqueados por robots, el bot ha entrado. Es decir, no es infalible el hecho de que tú bloquees por robots un bloque de URLs. La otra opción es hacer un sitemap con esas URLs, hacer ping al servidor y que el servidor dé respuesta a 410. Lo que pasa es que creo que con la explicación que acabo de dar no le voy a solucionar, porque creo que incluso la puedo haber liado un poco más. Entonces, que Bueno, contacte conmigo y se lo explico. bueno, a ver qué dice. Tenemos otra pregunta eh, sobre el slide número 18. La pregunta es, si tenemos una web o blog en HTTP, ¿cuán de complejo es migrar a HTTPS y qué riesgos conlleva? Bueno, la primera pregunta que se debería hacer es ¿por qué lo quiere migrar a HTTPS? Que evalúe beneficio, recompensa y riesgo. No creo que haya mucho riesgo, pero claro, ¿cuál es el fin que quiere conseguir con eso? Porque entiendo que es posible que haya leído en un blog que que el factor HTTPS es un factor de ranqueo, ¿vale? Pero hay muchísimos más factores. Es decir, ¿cuáles son las características de esa web? Si es un e-commerce, ya te digo que sí. Pero si es un blog, a lo mejor no le interesa qué tamaño tiene ese blog. Es decir, todo depende de las características de la web. Por identificar los pasos, riesgo no hay. Es decir, este caso, hasta donde he podido analizar, en la web de hacialautoempleo.com se ha hecho la migración y no ha llevado pérdida de tráfico. Siempre y cuando no cambien las URLs, tú simplemente estás haciendo un cambio de protocolo. El procedimiento es aplicar una expresión regular en el fichero htaccess, es una opción, y luego instalar el certificado, etcétera, etcétera. Pero no creo que implique mucho riesgo, la verdad.
y en el caso de que haya alguna incidencia técnica, pues luego siempre puedes redireccionar. Vale. Bueno chicos, vamos con las tres últimas preguntas. Como podéis ver aquí en el último slide, tenéis el correo electrónico de Luis. Luis, creo que no hay ningún problema si la gente se pone en contacto contigo para solucionar algunas dudas. ¿Lo has dicho? No, ningún problema. Es Vale. decir, que me haga en el asunto que ponga la referencia al slide sobre qué quiere hacer la duda y así yo tengo una imagen visual mucho más rápida para poder responder. Vale, perfecto. Vamos con otra pregunta de Juan. Juan dice, ¿podrías entrar un poco más en el detalle de las implementaciones de WPO? Entonces de bloqueo. Vale, pues un poco más en detalle son las implementaciones estándar que se pueden encontrar en cualquier blog. Es decir, si empezamos por aquí abajo, optimización del fichero htaccess, pues compresión con gzip, eliminar elementos estáticos del navegador, etcétera. Entonces, aquí esta línea básicamente es la eliminación de emojis en el WordPress, tanto fichero CSS como JS, y la optimización de código HTML es por defecto. eh, WordPress por defecto te muestra una serie o las plantillas o el core de WordPress ya te viene con una serie de errores y básicamente es una pieza de código que te quita esos errores. De nuevo, toda la documentación la voy a compartir, aquí tenéis las fuentes y, ya os digo, si haces una búsqueda, por ejemplo, en Google de WordPress Performance Tips o algo así, y te salen todos, no solo estos cuatro, estos cuatro son, digamos, vamos a llamarlo así, los estándares, es decir, los básicos, que simplemente con estas cuatro mejoras y como hemos visto aquí en el caso del blog de Anamata, con eliminar widget ya vas a reducir peticiones HTTP y por tanto, como consecuencia de ello, vas a reducir el tamaño de la página y vas a mejorar el tiempo de carga. Pero de nuevo, si tienen alguna duda, que me escriban y yo les paso la documentación donde está el código y cómo lo tienen que hacer, qué fichero tienen que editar, etcétera. Vale, perfecto. Vamos con la penúltima pregunta de David Blanco. A la hora de desindexar páginas que no rastrean los bots, pero que sí que tienen algo de tráfico en webs grandes, ¿cómo priorizas eliminar unas y otras? Bueno, ahí hay que cotejar datos de Analytics, por un lado, de qué páginas traen tráfico, qué páginas no, y luego hacer un contraste de información entre los bots, qué páginas rastrean con más frecuencia, y luego ver si esas páginas que rastrean con más frecuencia traen tráfico o no. Es decir, si un bot emplea mucho tiempo y muchos recursos en rastrear una página que no posiciona, pues esa página o se le hace un 301 o directamente se elimina. Pero hay que cotejar los datos que muestran los logs, hay que cotejar los datos que muestra Analytics y ver la correlación entre visitas por tráfico orgánico y número de veces que pasa el bot por esa URL. Si el bot emplea muchos recursos en rastrear páginas que no posicionan, pues eliminarlas o redireccionar 301. No sé si he respondido a la pregunta de David Blanco. Sí, acaba de decir David, ok, gracias. Sí, dice que sí, perfecto. Y vamos con la última pregunta. ¿Hasta cuándo se debe hacer el bucle de optimización de un texto? Eso depende de la estrategia de contenidos que la persona que esté creando el contenido haya hecho. Es decir, si por ejemplo una persona, eh, si por ejemplo una persona dice voy a escribir un post de 800 palabras o de 1000 palabras, pues aplicando la técnica que se ha comentado,
el proceso sería, creo el post con 200 palabras, pero no pongo enlaces, no publico ese... Claro, es que la mayoría de los blogs están automatizados de manera que cada vez que publicas un contenido, automáticamente te sale arriba. La técnica que yo he empleado aquí, todo este proceso, hasta que yo no le pongo el primer enlace interno de la web hasta ese contenido, nadie ve ese contenido. No sé si eso lo he podido dejar claro en la charla. Es decir, el contenido que yo he rankeado no le he puesto un enlace interno hasta que no, vamos a decirlo así, hasta que el contenido no era lo mínimamente decente y no tenía el mínimo número de palabras. Entonces, la construcción es de abajo arriba. Es decir, contenido con 200 palabras y cada vez que lo edito y le actualizo la fecha, le meto más contenido y más contenido y una imagen y un vídeo. Y paralelamente enlaces externos, por ejemplo de Pinterest, de medios que no me van a visitar la gente. ¿Para qué? Para que no lo vean. Y cuando ya esté el contenido decente y presentable, le metes el enlace interno de la web y luego ya sigues complementando con el enlace externo, perdón, y creando más contenido. El bucle, pues hasta que yo he tenido suerte con las dos keywords que hemos visto y digamos, ¿cómo de importante es esa keyword para ti? ¿Tiene volumen? ¿No tiene volumen? ¿Te resulta interesante desde el punto de vista de negocio? El bucle se puede, no hasta el infinito, pero hasta que, digamos, el retorno de la inversión de la actualización de ese contenido, digamos, de su fruto. Vale, perfecto. Pues acabamos entonces. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. La verdad es que ha sido muy interesante. Y muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando durante este webinar. Os recuerdo que lo hemos grabado. Creo que mañana, o si no el lunes, vamos a subir el webinar en nuestra página de SEMrush, en la sección de los webinars grabados. Y si tenéis preguntas, aquí tenéis el slide con el correo electrónico de Luis, así que podéis hacer vuestras preguntas y seguro que Luis os va a contestar a todos. Muchísimas gracias y Muchas hasta gracias. la próxima.